Durante mucho tiempo repetimos que al poder no le asusta a la izquierda, lo que le asusta al poder es la gente. A veces la gente se ha agrupado con etiquetas, y una de esas etiquetas, de las más poderosas, más transformadoras, ha sido precisamente la de la izquierda. Sin embargo, en el discurso del siglo XX, algo parece haberse ido vaciando, como si el veneno al modelo capitalista que supuso en algún momento esa etiqueta ha ido perdiendo sus capacidades. Hoy en día, en muchos lugares del mundo se revisan esas etiquetas y en términos simbólicos los meridianos son cambiados por paralelos y en vez de hablar de este y de oeste, de izquierda o de derecha, parece más comprensible hablar los de arriba y los de abajo. Vivimos en una sociedad saturada audiovisualmente, de manera que los dueños de las palabras son capaces al final de decir lo que deben significar y al final, como quien le pone el nombre al perrito cuando llega a casa, se terminan quedando con el cachorro. La izquierda es indudable que durante el siglo XX ha tenido 4 rasgos esenciales. La izquierda fue heroica, la izquierda fue la que le paró los pies a los nazis y el punto de inflexión, lo siento por el soldado Ryan, fue Stalingrado. Una pequeña isla, Cuba, más allá de lo que ustedes piensan sobre su régimen político, fue la que le devolvió la dignidad al continente latinoamericano, parándole los pies al imperio más poderoso que ha conocido la modernidad. La izquierda igualmente ha sido muy eficiente, sacó a continentes enteros como China o Rusia del feudalismo y los trajo a la modernidad. Ahora bien, también cometió profundos errores. Fue terrible. Necesitó levantar muros, hizo gulags y no terminó de confiar en su propio pueblo. Pero sobre todo hay un elemento que no lo hemos reflexionado lo suficiente, y es que la izquierda fue profundamente ingenua. Pensó que bastaba simplemente con estatalizar los medios de producción para satisfacer las necesidades sociales. Pensó que con un partido único se iban a responder a todas las demandas ciudadanas. Pensó que podía sin ningún tipo de problema intercambiar libertad por justicia y que nadie iba a protestar al respecto. Y cometió también un error radical, y es pensar que el productivismo, crear más y más, es decir, dar rienda suelta al sueño ilustrado de conquistar la naturaleza, era una razón central del modelo socialista. Estamos en el siglo XXI, las etiquetas se han gastado, sigue habiendo necesidades, sigue habiendo gente arriba y abajo, y tenemos pendientes construir nuevas ideologías que nos permitan ubicarnos en un mundo cada vez más complejo, donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Cuando despertó, la izquierda ya no estaba ahí y parece que solamente servía su nombre para justificar a una derecha hegemónica. ¿Nos atrevemos a darle un par de vueltas? Esta noche lo vamos a hacer aquí en La Tuerca. Si hoy se celebraran elecciones generales, ganaría el Partido Popular con un 27,3%, seguido de Podemos con un 23,9%. El PSOE pasaría a la tercera posición con un 22,2% e Izquierda Unida alcanzaría solo el 5,2% de los votos. Los tradicionales partidos de izquierda ven así en la última encuesta del CIS cómo desciende su aceptación entre la ciudadanía. Los datos llegaban poco antes de conocer la quiebra de Izquierda Unida en Madrid. Tania Sánchez, ganadora de las primarias en su partido para hacerse con la comunidad, ha abandonado la militancia y su acta de diputada para fundar otro partido. Su intención, presentar una candidatura de Unidad Popular en las elecciones autonómicas del próximo 24 de enero ante el bloqueo de la cúpula de IU en Madrid. Vivimos una actualidad compleja protagonizada por las palabras confluencia o cambio y que acompaña otras discusiones más académicas sobre la distinción entre izquierda y derecha o los de abajo contra los de arriba. Tiempos difíciles en los que la izquierda más tradicional ha decidido anclarse a las viejas fórmulas, mientras que muchos otros, bajo siglas muy diferentes, piden un cambio urgente. Hoy, en Enclave Tuerca, cuando despertó, la izquierda ya no estaba ahí.
El cuento más corto de la historia, y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba ahí. Nosotros esta noche queremos plantearnos lo contrario, que despertamos y la izquierda ya no está ahí. Para debatirlo tenemos a una historiadora de lujo, tenemos con nosotros a Noelia Adánez, del colectivo Contratiempo. Noelia, buenas noches. Buenas noches, necesitamos luz histórica. Ah, sí. ¿La traes? Puesta. Bien, te lo agradecemos. Tenemos con nosotros a Enrique del Olmo, sociólogo del Partido Socialista Obrero Español. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Un partido que necesariamente sigue arrastrando, ¿no?, una cierta biografía en su propia sigla, aunque eso al final parezca que es simplemente una... A eso se ancla mucha gente. Pared mal encalada. Tenemos con nosotros a Roberto Uriarte, candidato de Podemos Euskal Herria a la Secretaría General de Euskadi, profesor de Derecho Constitucional y también que has trabajado mucho en los ámbitos de convertir en leyes pues estos elementos de justicia que tradicionalmente la izquierda incorporaba. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche. Gracias a ti por invitarme. Buenas noches. Tenemos también con nosotros a Marga Ferré, de la ejecutiva de Izquierda Unida. Marga. Buenas noches, Juan Carlos. Izquierda Unida, que durante mucho tiempo ha representado este aspecto y hoy está en plena fase de autointerrogación. Vamos a poder hablar de ello. Me encantaría. Y tenemos también con nosotros a Irene Montero, de la ejecutiva de Podemos. Irene, hola. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Muchas gracias. Bueno, pues la pregunta del minuto. La izquierda nació en el entorno de la Revolución Francesa. A la izquierda o a la derecha del rey, los que favorecían los privilegios y los que estaban en contra de los privilegios. ¿Tiene sentido, casi 200 años después, más de 200 años después, seguir utilizando la categoría derecha-izquierda, Enrique? Sí, yo creo que tiene perfecto sentido, de la misma forma que también tiene sentido las categorías de arriba y abajo. De hecho, se cruzan permanentemente. En los primeros programas de los nacimientos del movimiento obrero, siempre la confrontación de clases es una confrontación arriba-abajo. El tema es pasar de lo genérico al análisis concreto y al análisis de las políticas, es lo que nos permite precisamente definir en cada momento dónde se está situando la gente, los partidos, las corrientes, las opciones. Yo creo que vivimos un momento muy determinado por una oportunidad histórica para la gente de abajo o para la gente que quiere la redistribución social, otro modelo de sociedad, otro modelo de democracia. Y que ese es el momento en el cual hay que discutir. Gracias, Noelia. ¿Dices izquierda y la gente entiende? Creo que sí, creo que la gente entiende por izquierda un horizonte de expectativas políticas y un anhelo básicamente de justicia social. Me parece que la izquierda, como marchamo, como etiqueta, sigue aglutinando en torno a sí toda una serie de valores que se identifican fundamentalmente con la justicia social. Lo que pasa es que iremos viendo que hay después distintas versiones acerca de cómo se interpreta la justicia social y cuáles son los itinerarios que se pueden recorrer en una situación como esta para alcanzar ese deseo, para aproximar a esta ciudadanía que bulle a ese horizonte de expectativas. Marga. Lo primero es decir que no comparto en absoluto la introducción que ha hecho Juan Carlos, como es normal, ¿no? Me parece terrible la introducción que has hecho y absolutamente maniquea, y que además confunde etiquetas con conceptos que me parecen muy serios, y sé que tú también los compartes, que son tan serios como que merecen una reflexión más allá de hacer el mismo discurso que me haría alguien de ultraderecha, ¿no? Es decir, porque tú no has hablado de izquierda, has hablado del comunismo del siglo XX, ¿no? El muro, el socialismo real, etcétera, para llegar a la conclusión de que las ideologías no existen. Y yo, para leer a Fukuyama, sinceramente, 20 años después de haber escrito ese libro, preferiría volver a hablar de los conceptos y los valores que significa la izquierda hoy, no en el pasado, ni en otro lugar, ni en otro país, en España, aquí y hoy. Porque el sueño de Franco, el sueño de Milton Friedman, de que no exista la izquierda organizada, es algo que yo nunca esperaría de alguien que yo sé que, como vosotros, defendéis un país que tenga esa representación política de valores, de propuestas de futuro, de esperanza para no los de abajo, una clase social o distintas clases sociales, que yo entiendo que es un concepto un poquito más certero, científico, cierto y real que hablar de las vaguedades que la posmodernidad nos ha traído, como que conceptos muy serios, y a mí me lo parecen, se ridiculicen, banalicen de la manera en la que yo creo que se está haciendo. Ahora vamos a poder aplicarlo, Roberto. Bueno, pues por terciar un poco en el debate, yo creo que los dos tenéis un poquito de razón. Creo que decir que el concepto de izquierda es un concepto que ayuda mucho a clarificar el mapa político, pero también es un concepto que introduce un poco de confusión. Ayuda en el sentido que aclara, como bien has dicho tú, aclara, digamos, lo que históricamente ha significado la izquierda
digamos, de fuerza de liberación de las personas más débiles y de determinados colectivos. En ese sentido aclara y ayuda a entender, y genera una cierta confusión en el sentido de que se le identifique con un modelo concreto de izquierda histórica que actualmente no puede existir porque ni es el mismo el sujeto histórico, ni son los mismos los objetivos, ni son los mismos los procedimientos. Entonces, ese tipo de izquierda que tú muy bien has definido como izquierda heroica, habría que replantearlo un poquito. Irene. Fíjate, yo creo, preguntabas, ¿tiene sentido el eje izquierda-derecha o hablar de izquierda? Yo creo que habría que preguntarse para qué. Yo comparto lo que decía Noelia. O sea, es verdad que hablar de izquierda-derecha nos permite hablar de diferentes, toda una amalgama de proyectos políticos que comparten ese horizonte de la justicia social, del reparto de la riqueza, incluso del buen vivir, de la vida digna. Incluso, fíjate, creo que, y aquí es donde creo que está la cuestión fundamental, el eje izquierda-derecha tiene un carácter también performativo, es decir, sirve para establecer el marco del debate. Y ahí es donde creo que si nos preguntamos, claro, ¿para qué sirve el eje izquierda-derecha? ¿Para describir proyectos políticos, para describir un marco de posicionamientos ideológicos? Claro que sirve. La pregunta es, ¿sirve también para configurar una mayoría social que sea capaz de construir ese horizonte, de construir ese proyecto? Yo creo que ahora en nuestro país hay otro tipo de marcos y otro tipo de categorías que están siendo más útiles para que la gente se comprometa con un proyecto político y un proyecto de país que le permita, digamos, hacer realidad esos anhelos, no solamente dejarlo en aspiraciones, sino construirlos en el presente. Dejadme plantearos a toda la mesa una cuestión. Vemos que pertenece a la gente más granada del régimen del 78, los que más insisten, tanto desde la prensa como desde el Partido Socialista o el Partido Popular, en mantener el eje derecha-izquierda. Es decir, parece que es una categoría que sobre todo beneficia a estos dos grandes partidos, que ellos se sitúan en el lugar que ellos consideran e invitan a los demás, y eso afecta a Izquierda Unida, a Podemos, a Bildu, a cualquier otra formación política, a situarse en los márgenes de lo que ellos definen. Y por tanto, ese eje derecha-izquierda lo que sirve es para decir, no, mira, la centralidad de este país la representamos PSOE y PP, y los demás iros a los márgenes. Y de alguna manera asumir ese marco creo que es un marco perdedor, y por eso ellos insisten en sus medios de comunicación, e insiste Rajoy, e insiste Pedro Sánchez en el marco. Pero no es solo... bueno, yo creo que no es del todo cierto, siendo cierto parte de lo que dices. Yo creo que ellos lo que ya manejan, afortunadamente después de 2 años de crítica que compartimos todo al bipartidismo, es la idea del mantenimiento del bipartidismo, ¿no? Es decir, el mantenimiento de la estabilidad, los que pueden gobernar, ¿no? Los que tienen relaciones con la empresa, los que defienden a Europa. Es decir, yo creo que ya ese marco incluso ellos lo han superado, ¿no? Con la amenaza de la gran coalición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo, o insisto, que creo que la diferencia, Irene, es decir, si tú haces un análisis sociológico, un poco académico y hasta erudito, de una encuesta electoral y hablar de marcos donde uno se puede situar, bueno, pues podríamos discutirlo, ¿no? Pero es que no lo veo así, es decir, o me niego, me resisto, y creo que conmigo muchísima gente, a aceptar el marco conceptual que me pone el sistema, en el que lo que yo concibo como conceptos devaluados para definir una definición en un sistema capitalista que tiene una contraparte, que creo que representamos a las personas de izquierda de una manera nítida y clara. Es decir, al difuminar, es decir, yo no sé si es tanto los márgenes como difuminarlo, ¿no? Es decir, que no sea tan duro, tan radical, es decir, las formas radicales, duras, sobre todo las más anticapitalistas, son las que manejan conceptos que tradicionalmente la sociología ha estudiado, la economía por supuesto, y desde luego todos los marxistas, en el que ponemos el centro en la explotación. Es decir, la mirada, aquello que decía Sacristán, no, siempre mirarlo todo desde el punto de vista de la explotación, porque al final acaba, y déjame que termine, por favor, si no te importa, ¿no? ¿Qué es lo que se acaba diciendo? Es decir, que la confrontación no es tan importante, que la salida es una radicalidad democrática desde la cual puedes tú cambiar las cosas, cuando yo creo que desde esa sola manera no es posible, que cuando alguien cobra 400 euros al mes trabajando 12 horas al día, solamente con una radicalidad democrática o una voluntad ciudadanista no se combate lo que yo entiendo el eje de la explotación en el sistema capitalista, ¿no? Y como lo entiendo así, defiendo esos valores y defiendo esa terminología. Discúlpame que no tenía ninguna intención de interrumpir. Y luego Noelia.
Yo creo que precisamente el marco que le está interesando ahora al sistema es ese eje izquierda-derecha. Decimos, con el eje izquierda-derecha al final siempre gana la banca. Precisamente lo que más está siendo capaz de alterar el mapa político de nuestro país y de hacer que se configure una mayoría social nueva que sea capaz de plantear un proyecto de país diferente es cambiarles el marco, porque en ese estaban muy cómodos. De hecho, los grandes revolucionarios de la historia nunca han tenido ningún problema en despegarse de las etiquetas, porque despegarse de las etiquetas no invalida nunca ni el programa ni el horizonte de transformación. A todo lo contrario, mientras tú conserves tu horizonte de transformación, las etiquetas tienes que usarlas de forma que te sirvan para construirlo. Es decir, lo que no tiene sentido es que estemos hablando de gente que está en la pobreza, que no tiene alimentación, pero que esa gente no se sienta reconocida. Si yo coincido contigo, yo me emociono también con esos símbolos de la izquierda. Vengo desde muy jovencita de esto. Yo no hablo de símbolos, yo no hablo de símbolos en ningún Yo sí momento. te hablo de símbolos, de proyectos, yo me identifico con esto, pero más allá de ello creo que hay marcos donde esa gente por la que se supone que la izquierda está planteando un proyecto que podría hacer mejorar su vida, se sienta reconocida y con ganas de participar, porque de nada vale tener un proyecto que es fantástico, pero en el que la mayoría social no se quiere comprometer, ¿no? Creo yo. Noelia. No, bueno, yo por sacar un poco la discusión de este marco así un tanto nominalista en el que os movéis, ¿no? De qué es lo que hay que nombrar y cómo hay que nombrarlo. O sea, a mí me parece que la apropiación por parte del bipartidismo, de los partidos del bipartidismo, el régimen del 78, de este marco explicativo de las filiaciones políticas en España, izquierda-derecha, es una apropiación que pueden hacer si se les permite. ¿Cuándo se les permite? Cuando, por ejemplo, hacemos un programa que se llama ¿Hacia dónde va la izquierda? ¿Cuándo van a hacer ellos un programa que se llama ¿Hacia dónde va la derecha? De la vida. ¿Por qué la izquierda tiene la autocrítica en su seña de identidad? Pues porque su identidad histórica nace precisamente de una comprensión del movimiento histórico en términos de perfectibilidad y de progreso, y el socialismo científico al que te has referido de pasada, Marga, pues parte de ese tipo de presuposiciones. ¿Qué es lo que posiblemente está en crisis, entre comillas, sin que eso sea del todo malo? La izquierda tradicional, en el sentido de su identidad de clase. En crisis me refiero a que posiblemente precisa una reconfiguración. ¿Qué es lo que me parece a mí que no está tanto en crisis? Lo que he dicho al inicio, los valores. Pero ¿qué me parece? Que la crisis de la izquierda empieza a ser una metáfora política que la derecha utiliza de manera recurrente cuando a la izquierda le va bien. De momento lo dejo aquí y a ver si seguimos por ahí. Enrique. Sí. Yo quiero señalar una cosa. Yo creo que es un error y una pérdida de tiempo esta discusión, de forma categórica. Yo creo que el vector dominante del movimiento social del cambio es un vector con sus componentes básicos, son componentes tradicionales o concretos de la izquierda. Es decir, ¿qué aporta decir no somos izquierda? A mí me parece que, lo habéis dicho, los grandes cambios no se producen con etiquetas, eso desde luego, se producen con grandes aspiraciones y a veces siempre son muy sintéticas. Paz, pan y trabajo, ¿no? O sea, Y lo que quede para cultura. claro, y siempre todos los libertad, amnistía y estatuto de autonomía, siempre son consignas comprensivas de la aspiración social de la gente. En este sentido, el que discutamos tanto, a veces, si hay que hacer el enfoque izquierda-derecha, arriba-abajo, para mí no es que sea una pérdida de tiempo, es que confunde de alguna forma. El vector fundamental del cambio es un vector redistributivo, democrático, de ampliación de toda la gente. A veces en esta discusión se utiliza, pero es que si hay alguien que es muy católico, ideológicamente de derechas, pero está por la salud pública, por supuesto, no solo eso, sino todo el mundo. Porque yo, aparte de eso, tampoco creo en la teoría que desde el establishment siempre se ha dicho que las elecciones se ganan en el centro. Esto es una auténtica falacia. Las elecciones o los procesos de cambio se ganan si el polo dominante y en alza es realmente atractivo. Felipe no gana porque tenga un programa más de derechas o más de izquierdas, gana porque es la confluencia de un proceso de aspiración social de cambio. Nosotros, y ahora sí que me refiero a la globalidad, no vamos a imponer una mayoría social de cambio, que creo que es viable, posible y factible, en función de dónde nos ubiquemos en el arco de posicionamiento ideológico. Vamos en la medida que conectemos con la aspiración colectiva existente en la sociedad. Roberto. Bueno, yo creo que sí, que tenéis algo de razón, pero creo también que desde Occupy Wall Street y desde el 15M
también es cierto que hay la idea de que al margen de ese paradigma, digamos, tradicional de izquierda-derecha, hay un paradigma de que por encima, digamos, de los intereses ideológicos o de los objetivos concretos de la izquierda, es posible articular políticas del interés del 99%, que diría Stiglitz, incluso de dejar al margen. Entonces, en este sentido, tampoco hay que obcecarse, quiero decir, se pueden criticar las limitaciones que tiene esto, pero aunque tenga problemas ideológicos esta concepción, sin embargo, como apuesta estratégica es evidente que estratégicamente supone un gran paso adelante. Como cualquier paso adelante, como cualquier nuevo paradigma, también tiene elementos de riesgo y de crítica, y ahí es donde nos podemos centrar, ¿no? En qué peligros supone. Es decir, es un paso respecto de la izquierda dogmática, sectaria, tradicional, y supone un recuestionamiento de todo. Y no solo de los objetivos o de los principios, sino que cuando tú decías, Irene, que no están en crisis los valores, yo creo que incluso los valores, es decir, incluso hay valores de la izquierda, de esa izquierda heroica que decía yo antes, que igual aquí abrimos un nuevo tema, que yo creo que hay que replantear también, porque esta izquierda históricamente, digamos, ha estado demasiado dirigida a un objetivo, digamos, de toma de los palacios de invierno y de crear desde una cientificidad una sociedad perfecta, y sin embargo no se ha planteado ser una izquierda que sepa más escuchar que hablar o que pontificar, y no se ha planteado también que en vez de esos valores de la heroicidad, de conseguir objetivos que son valores al fin y al cabo muy masculinos, tener un elemento también de feminidad en su forma de actuar, de valorar también los procesos, no solo valorar los objetivos conseguidos, sino también los procesos, y de hacer una nueva autocrítica desde la perspectiva ética del juego, digamos, entre los objetivos y los medios. Dejadme plantearos algo. Ha habido tres grandes elementos que han diferenciado, corrígeme, Noelia, si me equivoco, durante el siglo XIX y siglo XX, te lo agradezco profundamente. Tengo jarabe y tengo própolis, porque Montoro nos enferma y venimos de alguna manera cubiertos. Decía que hay tres grandes elementos que yo creo que han cambiado, ¿no? Uno era, en términos económicos, a partir de los años 70, la izquierda, o vamos a decirlo de otra manera, después de la Segunda Guerra Mundial, la izquierda asume el liberalismo político, es decir, renuncia al asalto al Palacio de Invierno y dice que la solución es la parlamentaria electoral a través de partidos políticos. En Europa Occidental. Y eso en Europa Occidental, pero más o menos generalizado. Es decir, ya después hay como algunos, bueno, que va a llegar como medio siglo hasta el 90, donde ya desaparece la lucha armada prácticamente pues en el continente latinoamericano de manera absolutamente evidente, ¿no? Por tanto, asumen el liberalismo político. A partir de la crisis del keynesianismo en los 70, se asume el liberalismo económico. Es decir, y no encontramos en los programas ni de izquierda ni de ningún partido la superación del sistema capitalista, sino la gestión amable del sistema capitalista. Por tanto, se asume también el liberalismo económico. Y el tercer elemento, que era un elemento que había diferenciado también a la derecha y a la izquierda, era lo que tenía que ver con la trascendencia y con la ética, ¿no? Sobre todo a partir del encuentro también, a partir de los 60, entre la izquierda, el marxismo y el cristianismo, de alguna manera se incorpora también en el entorno del Concilio Vaticano II esas ideas de trascendencia. Y uno se pregunta, ¿y entonces qué queda, ¿no?, de la izquierda? Y yo creo que ese tipo de planteamientos es lo que va a permitir que un chaval del 15M diga, mira, yo no tengo muy claro a lo mejor lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y lo que me estás ofertando tu partido político tradicional de izquierda no lo veo por ningún lado. Marga. No comparto nada esta noche contigo, no, pero está de lo bien, que dices. No, pero que está bien. Pero Marga, digo, tenemos que clarificar. hablarlo, ¿no? Es decir, lo que estoy planteándote, yo también estoy sacando temas para que podamos debatirlos. Es decir, una de las cosas que a mí me gustaría en un programa serio como este, en el que podemos debatir bien, es no caer en los tópicos, y sobre todo no caer en los tópicos de la derecha hacia la izquierda. Yo no soy ni dogmática, ni sectaria, no lo ha sido el PC. Lo que tú has descubierto ni siquiera es la historia de España, que decir cómo se ha manifestado, y de luego que la izquierda, en términos generales, acepta el liberalismo desde los años 70, yo creo que no es correcto. Creo que hay una crisis de la socialdemocracia que se produce en serio a partir del año 90, a partir de la caída del muro, y que eso significa en Europa Occidental, igual que la crisis de los partidos comunistas, una reflexión muy seria y muy severa, muchas veces fallida y otras veces más acertada, de por dónde encaminar la idea de un socialismo en una democracia parlamentaria, ¿no?, que fue una de las grandes discusiones que tuvo el partido más grande que ha tenido, yo creo, Europa, que ha sido el PCI, ¿no?, de una manera fallida en el caso de Italia y en otros casos con unas salidas que a mí me pueden parecer, que me parece interesante que analicemos, ¿no? Tú me dices,
de manera categórica y muy tópica, ¿no?, los partidos tradicionales de izquierdas, ¿no? Yo no me siento ni tradicional, me siento muy de izquierdas y luego nada sectaria. Quiero decirte, creo que mientras exista el sistema que da origen a la organización del movimiento obrero como lo da, creo que tiene sentido combatirlo con la seriedad. Déjame que termine. Bueno, yo soy la secretaria de programas, si aparece, pero da igual, yo soy la secretaria de programas de Izquierda Unida, que me lo conozco. ¿Cuáles son los elementos de superación del sistema capitalista? Bueno, el primero, evidentemente, es la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Eso a mí no me parece liberalismo. A mí no me lo parece. Socialdemocracia. No me parece liberalismo, que es lo que tú has dicho. O lo has planteado así, es decir, o la idea, por lo menos... Cuestiona el sistema capitalista. Hombre, lo cuestiona entero, es decir, Juan Carlos, tú puedes tener un programa de máximos, un programa de mínimos. Si quieres volvemos a discutir sobre el programa de máximos o el programa de mínimos, es decir, o cómo llegar a una aspiración utópica que yo creo realizable y el camino y sobre todo trabajar con las condiciones materiales de la sociedad en cada momento concreto en el que tú tienes, ¿no? Es decir, un momento en el ataque a los derechos laborales o una apropiación, por lo menos entiendo yo, ¿no?, de la renta del trabajo, como nunca en la historia de la democracia, yo entiendo que eso tiene que volver a estar en el centro de todo tipo de debate, y eso entiendo que es izquierda, es decir, la idea de poner a las personas en el centro de la economía como la centralidad de un proyecto, ¿no? Y si tú me dices, no, tú no tienes un programa, Izquierda Unida no tiene un programa que es la toma del Palacio de Invierno o la estatalización de la economía, en primer lugar yo no creo tampoco en ello, es decir, me encantaría que lo discutiéramos, ¿no?, para salir de los debates tópicos de qué es lo que significa ser de izquierdas, ¿no? Y a mí me parece, insisto, que me parece muy interesante además hablar de una cosa que tenía Noelia, que tenía toda la razón del mundo, es decir, en el camino, en el proceso, en la sociedad en la que muchos aspiramos y tenemos caminos divergentes para llegar a una sociedad más justa, de justicia social, tenemos caminos distintos para poder llegar a un objetivo común. Y a partir de ahí, las tácticas las podemos discutir todas las del mundo, las que queramos. Y ha habido diversas. En España tenemos ahora un momento concreto fascinante para estudiar. Pero en el caso de Grecia ha ganado un partido que se llama Izquierda Radical, donde todo lo que tú estás diciendo no vale. Es decir, ¿por qué no vale? Porque es Grecia. O sea, las generalizaciones o las utilizaciones tópicas de análisis que a mí me parecen un poco abstractos, me parece que no son válidas. Pero en cualquier caso, y repitiendo lo mismo, ¿qué es lo que interesa, ¿no? Es decir, tenemos una sociedad que está padeciendo una crisis económica como nunca, y las salidas a esa crisis, si compartimos que no pueden ser las que define la derecha ni la oligarquía, estudiemos la manera en la que sea una salida que no sea falsa, para no generar decepción en la gente y para que esos caminos que demos sean realmente reales y de cambio para la mayoría social trabajadora. No, yo antes bueno, está relacionado con eso, a propósito de algo que ha dicho antes Irene, porque yo sigo reivindicando que tiene sentido lo del mantenimiento del eje izquierda-derecha, no tanto para explicar la realidad, sino por la capacidad de invocación que tiene, y es que es necesario invocar, y es necesario en este momento más que nunca. ¿Es necesario una especie de ayornamiento, como se diga, de la izquierda? Pues yo creo que no. O sea, lo que hace falta es un encuentro que no se está produciendo, y yo creo que esta mesa de alguna manera lo ejemplifica. ¿Y qué es lo que nos distancia? Ha dicho Irene, con el eje izquierda-derecha siempre gana la banca. No, ayer FG dijo, en la presentación de resultados del BBVA, que BBVA le va bien con Podemos, y le va bien con este gobierno y le va bien con Podemos porque ellos no tienen ideología. Son un banco sin ideología. Es decir, es muy fácil prescindir de esta divisoria y tratar de explicar la realidad desde una especie de nihilismo que efectivamente no sabemos hacia dónde nos lleva. Sin embargo, yo le veo un problema al mantenimiento de estas reivindicaciones de izquierdas, del modo en como, por ejemplo, Marga las sostiene, que es fundamentalmente que no asumís, y lo digo así, podría estar diciendo no asumimos, pero te lo digo a ti porque me ha parecido que encarnabas muy bien un cierto discurso, que lo que la izquierda defiende no es una aspiración utópica, no tendría por qué serlo. No, de acuerdo, estoy de acuerdo. O sea, que hay en el corazón de la izquierda una escisión muy loca entre el deseo y la realidad, es decir, entre un diagnóstico interiorizado de lo que pasa, el mundo está mal, y una expresión a través de la acción y del discurso de cómo debería ser, que esa escisión lo que abre es una brecha en el corazón de un discurso que de otra manera podría ser muy poderoso y podría seguir siéndolo en este momento, por el que se filtra a la derecha. Es por ahí por donde la derecha entra y desborda a la izquierda siempre por el mismo sitio. Ya estáis enredados en los debates de siempre, de hecho lo acabáis de hacer vosotros. Pero ¿dónde está en el programa de Izquierda Unida el planteamiento para superar el capitalismo? Bueno, espérate que vamos primero a arreglar lo que tenemos delante y ya luego, si quieres, superamos el capitalismo, ¿no? O sea, son este tipo de discusiones que resultan
O sea, me parece que desvían. Mantengamos el eje izquierda-derecha, no me mires así, Juan No, Carlos. si te estoy entendiendo, la izquierda solamente puede ser destituyente, pero tiene profundas dificultades para ser constituyente. Cosa que me parecería justamente terrible. todo lo contrario. Me Es que es todo parecería lo terrible. contrario. No. Yo creo que en el momento en que la izquierda tradicional entienda que no carga un proyecto utópico, que no carga consigo un proyecto utópico, sino que es profundamente constructiva, porque lo es históricamente, es que no ha hecho nada más que revolucionar el mundo desde que vino. Como dices tú, en el año 1789, si hay que ponerle una fecha. No ha hecho nada más que revolucionar y transformar. Es que es verdad, y ahora mismo estamos viviendo un momento de transformación. El otro día veía un vídeo muy gracioso, como siempre, de Slavoj Žižek, de hace unas semanas, que ha visto a Fukuyama hace poco y le ha confesado, ha dicho, es un tipo, es un conservador honesto. Me ha confesado que no es verdad, la historia sigue. Si la historia sigue es que están pasando cosas de izquierdas, no sé si me explico. Irene. Fíjate, yo por aclarar, yo no he dicho que no tenga sentido hablar de izquierda-derecha. Si queréis hablamos de eso, y yo me defino de izquierdas claramente, incluso podría definirme dentro del amplio espectro de la izquierda, podría definirme y hablar mucho de esto, y seguro que nos sentiríamos muy cómodos hablando de diferentes referentes y las propuestas de cada uno. Yo no he dicho que no tenga sentido, ni que el eje izquierda-derecha no represente, por supuesto, proyectos muy diferentes y que nos puede servir para este debate. Pero fijaros, en el movimiento popular no he visto a un solo dirigente político de la izquierda que en una asamblea para parar un desahucio, para combatir la privatización de la sanidad, para combatir la privatización de la educación, necesite recurrir al eje de la izquierda y la derecha. Porque al final lo que aglutina, permite construir pueblo y permite construir propuestas programáticas de amplio calado, que al final son las que tienen posibilidad de convertirse en reales, más allá de que a mí me encantaría o no que se llame izquierda o derecha, o más allá de lo que yo piense o deje de pensar respecto a ese eje, las grandes transformaciones que permitan aglutinar mayoría social y que se hagan realidad, es decir, cuando el proyecto de la izquierda queremos materializarlo, que para eso yo creo que son los proyectos políticos, para hacerlo realidad, ahí es donde radica la única posibilidad del buen vivir, ahí en ningún caso hace falta referirse al eje izquierda-derecha. Hace falta decir, ¿usted quiere o no quiere que en nuestro país haya desahucios sin alternativa habitacional? Si quiere, está del lado de los privilegiados. Si no quiere que haya un solo desahucio más, está del lado de los de abajo. ¿Usted quiere que se privatice la sanidad? ¿Usted quiere poder llevar a sus hijos a una escuela pública? ¿Usted quiere que haya cultura, que haya transporte? Está o en ese eje de la trinchera o en este lado de la trinchera. Eso es lo que permite articular pueblo. Entonces, yo no digo que el eje izquierda-derecha no tenga sentido, digo que cuidemos para qué, y que cuando al final se trata de poner en marcha proyectos políticos emancipadores, muchas veces es lo menos importante la etiqueta, y repito, lo demuestran los grandes líderes revolucionarios de la historia, que nunca han tenido ningún problema en decir, no soy de izquierdas, ni izquierda ni derecha, han planteado programa. Ejemplo, porque de verdad Sí, que Cuba, Claro, es que a lo mejor la Unión Soviética, ¿cuál era el programa? ¿Era salimos la izquierda a tomar el Palacio de Invierno o era queremos pan? ¿Qué era? Marga. Pues una No, mezcla no, de lo las que te digo dos es decir, cosas. es que Dejadme que os Una mezcla planteo, de las dos para cosas. intentar ordenar esto, Pero bueno. Era el bolchevismo. dejadme que os planteo. Sí, claro, era el bolchevismo. Dejadme, perdonad, que vamos a intentar ordenar el debate. Yo creo que si uno pone en un lado a los fondos buitres o a los terroristas financieros, que son unos bastardos, son unos perfectos hijos de puta, ¿no? Gente que no duda en asesinar a gente para mejorar su cuenta de resultados, son los bastardos que hicieron negocios subiendo el precio de las tortillas de maíz, que condenaron a hambrunas en Egipto, condenaron a hambrunas en México, son bastardos, no son lacras sociales. Claro, enfrente, los que están enfrente de estos, pues ya son buena gente, y ya está. Pero yo lo que os digo, bueno, ¿cómo se articula los que no quieren ser esa dictadura financiera si tienen la capacidad de articular propuestas alternativas sobre la base de criterios ideológicos provenientes del siglo XX, que es lo que os estoy trasladando? Y por eso os decía que los planteamientos, Marga, de la nacionalización de los medios de producción está en el año 45 en la socialdemocracia alemana, y no en los comunistas, que planteaban los comunistas la nacionalización de todos los medios de producción. Por eso te digo que los comunistas se han hecho socialdemócratas y los socialdemócratas se han hecho liberales. Claro, o sea que hay todo un corrimiento hacia la izquierda. Ya nadie plantea que el fin justifica los medios, sino que tienes que ganar las elecciones, pese a que ellos controlen los medios de comunicación, pese a que tengan las campañas electorales, pese a que todo el 100% del Senado norteamericano sean millonarios.
Entonces, lo que yo sí estoy planteando es que esos elementos tradicionales que tenía la izquierda, tengo la sensación de que ya no están sirviendo, y por eso os pregunto si ya no están sirviendo, y sobre todo, la gente de a pie no los entiende. Como dice Noelia, ser de izquierda es un aire de familia, estás con los de abajo, estás con los que sufren, tienes empatía, quieres ayudar, pero parece que es una cosa como un poquito débil para construir ideologías políticas, ¿no, Elia? Yo y luego, muy Enrique. brevemente, porque estoy interviniendo yo mucho y tampoco, o sea, existe esto de que están gastados los ideales de la izquierda, o que ahora toca una política del siglo XXI que no conecta con los ideales o con la trayectoria o con la identidad de izquierdas del siglo XX, es dar un salto en el vacío tan brutal, porque es no entender que no es que haya una genealogía de lo que está sucediendo ahora, que igual puede no haberla o podemos no estar en condiciones de descifrarla todavía, pero es no entender que se abren esto que ahora gusta tanto de las ventanas de oportunidad cuando determinados proyectos fracasan. O sea, si ahora asumimos con relativa tranquilidad que Podemos existe porque el 15M no fue capaz de institucionalizarse políticamente. Bueno, pues existen una pléyade de formas de hacer política a nivel popular desde los años 80, es decir, desde ese momento definitivo en el que la izquierda tiene que reconfigurar su morfología y explicarse ante el mundo de otra manera distinta, porque hay esa obligación de la izquierda de responder ante nuevos desafíos. O sea, no podemos pensar que ahora hay una política nueva nacida de no se sabe qué, que trata de hacer pueblo desde no se sabe qué cosas. Hacen falta referencias y yo vuelvo a insistir, hace falta capacidad de invocación y hacen falta proyectos que tienen un contenido histórico que pueden ser o no superables, pero que tienen que estar sobre la mesa también. Y luego Irene. Yo creo que Roberto. coincido con lo que ha planteado Noelia, pero fundamentalmente coincido sobre todo con uno de los planteamientos que ha hecho Juan Carlos, aunque luego en las afirmaciones pueda tener discrepancias. Evidentemente hay una línea global divisoria, en el mundo actual, no en el histórico, que no es simplemente burguesía proletariado, sino una forma determinada de dominación con la concentración, la desigualdad, la financiarización de la economía, el aislamiento de la parte económica, de la parte política, la pérdida del control democrático. Todo este paquete es el que domina el mundo de una forma o de otra, con la expoliación, la hambruna, etc. Es evidente, y frente a eso está claro que es un bloque de los que sufren, de los que quieren cambiar las cosas, de los que están dispuestos a movilizar si se movilizan para cambiarlas, de los que logran en algún momento en esferas nacionales o regionales cambiar la situación, de romper el ciclo venenoso del control de la deuda, etcétera, etcétera. Es evidente que hay ese cisma, esa fisura. Y es evidente que los que estamos en un lado, y estamos todos en este lado, el factor de discutir ahí sobre lo de izquierda, construir pueblo, a mí me parece un añadido que aporta poco en un sentido. Yo he dicho antes que en este bloque los vectores ideológicos y de valores fundamentales son los de la izquierda, no hay otra. Y que la otra discusión además no aporta nada a la construcción del de sí arriba abajo. Evidentemente, aquí las batallas que vamos a dar son batallas, como se ha dicho, uno en la crítica, que todo el mundo reconoce que la crítica y la deconstrucción que hace la izquierda es adecuada, y otro, que es lo más determinante, en la construcción de una alternativa. Y la construcción de una alternativa es, uno, plural, diferente, socialmente con muchísima estratificación, pero con los puntos de conexión, con las perchas de donde la gente se quiere colgar, el no a los desahucios, el no a la malnutrición infantil, la educación pública, la salud pública, la democracia mucho más plena, etcétera. Todo eso es un programa, uno, que está en la calle, y dos, que la responsabilidad de aquellos que estamos en política es cómo eso lo articulamos en fórmulas políticas posibles para la gente normal y corriente. Y eso tiene mucho que ver con las tareas de inmediato. A mí la discusión histórica sobre el movimiento obrero me entusiasma, soy presidente de una fundación de memoria histórica, pero yo creo que hoy el debate sustancial es que en los próximos meses vamos a tener todos nosotros una oportunidad histórica. Y en esa oportunidad histórica hay riesgos que no debemos cubrir. Hay un factor programático que creo que nos va a abarcar prácticamente a casi todos, sin definición previa de izquierda o derecha, que hay un riesgo cierto, que es el riesgo de los sectarismos, de las siglas políticas de alguna forma, que más allá de que se mantengan siglas, todo eso, tienen que ir
a una confluencia y sobre todo hay que demostrar a la gente normal que lo que nos va a pedir son hechos posteriores. Vamos a ser rápidos, que quiero hacerle muchas preguntas todavía. ¿Quién iba ahora? Irene, Yo quería decir muy algo breve, por favor. Yo coincido en que lo que hace falta, como decía Noelia, es proyecto, valor. Lo que no entiendo es por qué hay que apegarse tanto y que al final el caballo de batalla sea la etiqueta más que el proyecto. El propio Fidel Castro en Sierra Maestra decía, we are no communists, it's very clear, o sea, está muy claro que nosotros no somos comunistas, lo decía mientras estaba librando una batalla que permitía, o que ellos creían que estaba permitiendo emancipar al pueblo cubano de una dictadura. Entonces, quiero decir con esto que lo que no entiendo es por qué el caballo de batalla fundamental lo situamos en la etiqueta, con todo el valor que tienen las etiquetas, cuando en realidad... que no lo digo por la gente de la mesa, sino porque es, digamos, el eje del debate que proponía Juan Carlos, ¿no? Sino que al final lo que importará serán los proyectos. Yo prefiero renunciar a una etiqueta, si eso me va a permitir construir ese proyecto, que para eso necesito una gran mayoría social, a quedarme aferrada a una etiqueta que me haga quedarme aislada, aunque mi proyecto sea fantástico, porque entonces no lo voy a construir nunca. Noelia. ¿Yo? No, si quieres, si no pasamos No, a... pasemos. Pasemos, Marga. Marga y luego Roberto. Yo no me aferro a ninguna etiqueta, de verdad, y dale. O sea, es decir, ni yo ni creo que muchísima gente. O sea, no es una cuestión de etiquetas, ¿no? Es una cuestión, decía Manolo Sacristán, y yo lo comparto, que ser de izquierdas es una concepción del mundo, ¿no? Y a mí es una definición que me gusta, porque sin gustarme las definiciones, y muchísimo menos en política, lo que yo sí creo peligroso, y lo voy a utilizar esta palabra del discurso que haces, Irene, es que desprecia la etiqueta porque desprecia el concepto, o dar la sensación de que al despreciar la etiqueta estás despreciando el concepto. Te estoy planteando que eso puede pasar, aunque no sea tu intención. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Aunque no sea tu intención. Me preocupa eso, pero ¿por qué me preocupa? Porque creo que hace más fuerte al enemigo, no por otra cosa. Es decir, yo creo que quien estaría encantado con que no exista esa representación de conflicto y de confrontación con quien concibe el mundo tal como es ahora dentro del sistema capitalista, encantaría que esa ni definición, ni etiqueta, ni concepto existieran, ¿no? Y me parece un riesgo, voy a utilizar esta palabra más que peligro, un riesgo, ¿no? Aunque no sea la intención, insisto, ¿no?, de Podemos. Una de las conclusiones que puedan sacarse es la idea de que es mejor que no exista una izquierda organizada que tenga esos referentes claros de tal, sino que se pueda fumigar. Insisto, aunque no sea tu intención, pero ese riesgo existe y a mí me preocupa. ¿Por qué? Porque yo creo que es importante ganar la voluntad popular. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero te voy a parafrasear de una manera horrible a Unamuno diciendo que hay que ganar, pero hay que convencer. Y yo creo que en ese convencimiento hacemos falta muchísima gente, y es ahí donde las alianzas son muy necesarias para esa pedagogía política de la que tú hablabas. Roberto. A ver, yo creo que cualquier proyecto de transformación social tiene que basarse sobre todo en la sinceridad. Es decir, si no hay un diagnóstico sincero, no vamos a ningún sitio. Yo creo que aquí por las dos partes hay algo de razón. Es decir, ¿cuál es el problema aquí? Si somos sinceros, tenemos que reconocer que hay una cierta desorientación de la izquierda a comienzos del siglo XXI. Y que todavía no hay una reelaboración ideológica suficientemente potente del sujeto histórico actual. Es decir, la izquierda tuvo una razón de ser hasta mediados del siglo XIX, que era la de la libertad, la de la democracia, la del progreso. A partir de mediados del siglo XIX tiene su objetivo, que es el de establecer una sociedad más igualitaria, tiene un sujeto histórico que son las clases trabajadoras, pero a día de hoy es el momento donde la izquierda no consigue identificar bien el sujeto de transformación. Hay intentos intelectuales de hablar, de sustituir, clase trabajadora por ciudadanía, incluso más, dando un paso más, como hace Antonio Negri, pues de hablar ya incluso de multitud. Es decir, hay muchas cosas que tienen que ser objeto de repensarlas. Pero en ese paso de repensarlas tenemos que reconocer que hay un momento de desorientación, y en ese momento de desorientación es evidente que estratégicamente, desde el punto de vista estratégico, es decir, el no insistir sobre algo que está siendo cuestionado es importante. Y por otra parte, no ocultar las debilidades, porque si ocultamos esas debilidades que tiene la izquierda, lo único que hacemos es generar más rechazo social. Entonces, hay una serie de debilidades que son evidentes, y cuando dices, es que no hay sectarismo, yo no soy sectaria, seguro, Marga, que tú no eres sectaria, seguro que sí. Y efectivamente los ejemplos que has puesto, izquierda lo ha sido, ¿eh? Precisamente sí, los ejemplos que has dicho son precisamente lo poco que se ha salvado. Es decir, el Pichi no era especialmente sectario, y digamos que dentro de la izquierda pues se salvaba un poco del sectarismo, y ha habido, grupos de izquierda que no han tenido una cultura tan sectaria. Pero sin embargo, está claro que la izquierda, desde una perspectiva dogmática de tener una ideologización total de la sociedad inclusiva, eso lo ha perdido.
Y hoy en día existen, digamos, alternativas, digamos, de izquierdas que son, digamos, antiglobalización o que son sumas de pequeñas luchas, ¿eh? Es decir, hay proyectos de hacer una suma de pequeñas luchas, pero una idea, digamos, abarcadora de la izquierda con un sujeto histórico definido y con objetivos definidos en el siglo XXI todavía no es algo que esté demasiado elaborado, con lo cual en esas limitaciones estratégicamente... Igual no es ni malo. Claro, pero Noelia, si no es malo es lo que estamos hablando, que es que ya no sirve. Déjame que os plantee desde otra perspectiva lo mismo. Vamos a darle otra vuelta desde otro ángulo. Estoy convencido que si a vosotros alguien os dice yo soy de izquierdas, no os está diciendo absolutamente nada. Soy de izquierdas, pues depende de quién te lo diga. Hay gente que dice que es de izquierdas, igual pega a su señora, o igual contamina, o igual odia a los inmigrantes. Es decir, claro, que es que... Cuando ella ha dicho que la izquierda era digamos, era una concepción ideológica o era una ideología, es eso, pero también es una actitud. Quiero decir, que si no partimos de que la izquierda hay un elemento de actitud y no exclusivamente de ideología, claro, pero entonces, vamos mal. Pero a lo que os iba, alguien me dice, yo soy de izquierda, y tú le dices, te creo. Habría que ver si lo que esa persona cree que es de izquierdas coincide con lo que tú crees que es ser de izquierdas. Que puede haber leguas y leguas de distancia. Porque hay gente que dice que es de izquierdas y es mentira. Resulta que de izquierdas es Olof Palme, de izquierdas es Ceausescu, de izquierdas es Cayo Lara, de izquierdas es Felipe González, de izquierdas es Javier Bardem. Es decir, que dices, uy, es que me parece que el ámbito es tan grande que termino por no saber muy bien qué demonios significa eso. Y la segunda pregunta, y os doy la palabra, tengo la sensación de que lo que hace que sigamos anclados a hablar en términos de derechas y de izquierdas tiene que ver, por un lado, por nuestras propias inseguridades a menudo biográficas. Tú has militado siempre en una cosmovisión, has tenido un marco interpretativo del mundo que es de la izquierda, todo eso de alguna manera, a partir de la caída del muro de Berlín, se mueve y tú quieres insistir en que te quedas en ese marco. Y uno segundo, que me parece mucho más deshonesto, porque el primero lo puedo entender casi por compasión, pero el segundo me parece más deshonesto, que son los partidos políticos que siguen diciendo que son de izquierdas por encontrar un espacio electoral, porque resulta que el Partido Socialista dice, yo soy de izquierdas, y te dice el PASOK griego, yo soy de izquierdas, y te dice Acción Democrática en Venezuela, yo soy de izquierdas, y por mis narices son esa gente de izquierdas según los términos tradicionales de redistribución de la renta, de igualdad, de oportunidades, de los elementos que hemos considerado tradicionales de la izquierda. Noelia. Pues sí, nos has dejado planchados porque como haces estas cosas que haces de pronto Ceausescu, no sé qué... Pues mira, esto te va a gustar. ¿Sabes qué decía Manuel Vázquez Montalbán en un artículo del País de 1984, 2 años después de que ganara las elecciones el PSOE con su programa de cambio, que tituló La crisis de la izquierda? O sea, que lo de la crisis de la izquierda ya vamos viendo que es de toda la vida. Como decía que ser de izquierdas es entender que no hay efectos sin causa. ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? Que no hay efectos sin causa. Ahora mismo estamos en un momento en el que la ciudadanía ha entendido, y de una manera muy masiva y muy visible desde 2011, que no hay efectos sin causa. Luego, las actitudes que estamos viendo a través del 15M... ¿Qué significa eso? ¿Puedes explicárnoslo un poquito más? Sí, tener una actitud atenta en la vida, una actitud atenta en la vida, atender a lo que está pasando. Fíjate, ni siquiera tengo que ser crítico. Para eludir ese imaginario que ahora mismo estáis cuestionando porque os parece antiguo y de modé. Que las cosas no pasan porque sí, sino las cosas que... no pasan porque sí, vamos a estar atentos. Esto no es cuestión solamente de hay un problema hoy, es urgente y hay que resolverlo. Es cuestión de vamos a tener una actitud atenta, pausada, tranquila. No vamos a dejarnos llevar por los tiempos estos locos de la política que se nos imponen por la necesidad del asalto al Palacio de Invierno, que por cierto estamos viendo en otras formaciones políticas que no son las tradicionales de izquierdas. Vamos a tener una lógica pausada, vamos a tener un comportamiento sincero, como decía el compañero de la mesa. ¿Qué es un comportamiento sincero? Pues dialógico, relacional, en el que entendamos que no somos individuos aislados, que no vivimos en una sociedad monista, que somos lo que somos porque nos vemos reflejados en el otro también. Todo eso es ser de izquierdas, Juan Carlos. Enrique. Yo es que vuelvo a insistir en una cuestión. Es que opino, Juan Carlos y Irene, porque lo habéis defendido más, que planteáis una discusión innecesaria y que no aporta. Y que no aporta la situación. Vosotros sois de izquierda no declarada, declaradísima. Y la inmensa mayoría de la dirección de vuestra formación es de izquierda
que de eso no se haga bandera para formar parte de un movimiento, para formar parte de un proyecto de cambio, me parece no solo legítimo, sino válido. Es como si decimos, la manifestación del sábado pasado era una manifestación de izquierdas. Yo opino que políticamente, en su esencia sí, pero lo fundamental no era eso, ni ese es el centro de la discusión, eso era la expresión social de una voluntad de cambio de la ciudadanía, punto final. Y el resto lo discutimos después. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque ahora la discusión no es sobre la historia de las divisiones del movimiento obrero, a la reformista, a la revolucionaria, al estalinismo, o los que masacró los totalitarismos sobre la base de la izquierda, como Ceausescu, que son sistemas criminales rechazados por todos nosotros. El tema es otro, el tema, y lo habéis dicho también, vivimos un periodo donde uno de los riesgos más gordos que hay es el sectarismo, lo dijo Marga. Y creo que todos compartimos esto, de alguna forma. Yo lo que no creo es que el tema de esta discusión de izquierda, derecha, arriba, abajo, pueda ser ningún elemento de división respecto a las tareas pendientes y respecto a los programas a desarrollar. Donde se va a decantar el PSOE o cualquier otra fuerza de izquierda es ante las propuestas a realizar. Y ahí sí que tenemos que hacer una discusión. Por ejemplo, la recepción a la victoria de Syriza es un termómetro inequívoco de dónde se sitúa la gente y la sociedad. Clarísimamente. O se está con Grecia o se está con la Troika. Y esos elementos son mucho más decantativos que las discusiones ideológicas. Noelia. Yo solo quiero decir que yo no temo el sectarismo, temo más el sentido común, que es lo que con lo que la derecha se ha identificado históricamente y lo que nos ha traído a esta situación que estamos. Porque han ganado y han establecido No ellos han su ganado, sentido han común. impuesto circunstancialmente una lógica, una manera de hacer las cosas y de interpretar el mundo que se ha identificado con el sentido Pero común es una y con lo victoria. posible. No es una victoria, Pero está, si el sentido está común es de revirtiendo el derechas, proceso. es una victoria. ¿Pero por qué? El sentido Porque común la no gente puede- piensa No, como que ellos quieren que pensemos. No, estamos pensando de otra manera, míralo. Pero no acabas de decir que el sentido común es de ellos. No, yo lo que he Salvo en dicho esta es que mesa, ellos han esta mesa hecho- rara. Sí, Con ellos jarabe, somos unos sectarios. con No, que brócolis. reivindico el sectarismo en el sentido de la diversidad, del pluralismo y del encuentro. Roberto, puede que serlo, tenemos que pasar a puede otra serlo, sección. Roberto, puede serlo. 30 Todo lo segundos. contrario. Bueno, lo 30 paso, sigamos No, no. adelante, venga. Di. No, simplemente que el tema sectario sí me parece un tema muy grave, y respecto a lo que dices del sentido común, que es el problema de la izquierda, claro, es que es lógico que sea el sentido común el problema de la izquierda, porque la derecha, alguien que tiene que simplemente mantener el statu quo, no necesita hacer un ejercicio extraordinario de sentido común, porque su sentido común es mantener una realidad que ya existe, con lo cual es muy fácil tener el sentido común, digamos, de como diría el Código Civil del buen padre de familia, ¿no? Pues sí, mantener el status quo pues no requiere tampoco un gran esfuerzo. El gran esfuerzo es quien quiere transformarlo, y ahí sí que el sentido común es algo más complejo. Bueno, en tiempos del bueno de Stalin, un miembro del KGB le preguntó a un ciudadano: oiga, ¿y usted qué opina del gobierno? Y el otro, asustado, le dijo: yo lo mismo que usted. Y el otro dijo: pues no tengo más remedio que detenerle. Facu lo hemos lanzado a la calle a preguntar de alguna manera qué ha pasado con la derecha y la izquierda, y él ha dicho: ni por asomo me voy yo a la calle a preguntar por estas cosas, porque uno sabe cómo sale, pero no sabe cómo entra. No sé qué demonios ha hecho al final, pero vamos a ver qué demonios ha hecho Facu. La nueva política, en boca de todos, y parece que ya con la confianza del 23,9% de los españoles, según el CIS. Pero, ¿qué es la nueva política? Hoy aquí vamos a descubrirlo. Adelante, por favor. Como ven, la nueva política tiene un aspecto joven, fresco, atractivo según criterios y hasta desarreglado según otros. Pero vamos a centrarnos en otros detalles. El cambio y la simplificación del lenguaje. Mientras la vieja política habla de ideología, la nueva habla de el sentido común. Mientras otros hablan de izquierda o derecha, la nueva política dice los de abajo contra los de arriba. Mientras otros utilizan términos como oligarquía, ellos dicen la casta. Mientras unos se refieren a la clase trabajadora, la nueva política dice la ciudadanía. Hay conceptos de la vieja política que no han quedado tan y tan claros como este. Tic-tac, tic-tac. O por ejemplo, vamos a ir partido a partido, como el Cholo. Suficiente.
Pero no solo del cambio del lenguaje vive la nueva política, también han demostrado un gran dominio de los medios de comunicación. Repita conmigo, señora Aguirre. También han demostrado un dominio espectacular en cuestiones de participación ciudadana, redes sociales e Internet en general. Suficiente, gracias. En un año electoral como este, y con la vieja política enfrentándose a la nueva y viceversa, veremos qué fórmula funciona mejor. Bueno, vamos a intentar aterrizar. Creo que hemos dicho cosas a veces demasiado profundas, pero la gente que nos está viendo tiene que intentar aterrizar estas cosas, cómo se traduce en su cotidianidad, ¿no? Cómo podemos, de alguna manera, construir, ¿no?, agregados que digan yo estoy en esta línea o yo no estoy en esta línea. ¿Quién se atreve a empezar a darle el siguiente? O si queréis yo os hago una pregunta concreta. Mira, la pregunta concreta tiene que ver con que yo creo que lo que es la izquierda durante el siglo XX ha enfrentado tres grandes elementos. Uno es errores de concepción, es decir, que en el propio corpus de la izquierda había errores, como la nacionalización de los medios de producción. Es decir, yo creo que ahí había un problema porque generaba burocracia y no tenía mucho sentido que el Estado gestionase una peluquería o un taller de chapa y pintura. Hay un segundo elemento de error de la izquierda en la gestión, por ejemplo, en la gestión del Estado social, donde cayó en el paternalismo, donde no respetó la ecología, donde fue patriarcal, donde no fue muy atento, ¿no?, con los inmigrantes. Y hay un tercer elemento de la izquierda, fijaos, el primero es de corpus, el segundo es de gestión, hay un tercer elemento que es de derrota. La derrota durante el siglo XX de una izquierda que no fue capaz de convertir en sentido común los elementos comunitaristas y que fueron derrotados por los elementos individualistas. Es decir, hoy todos somos neoliberales, hoy todos hemos interiorizado que tenemos que ser rentables, hoy todos hemos interiorizado que tu espacio en el mundo está en virtud de esta condición que tienes de ser empresario de ti mismo. Con estos tres elementos sigo insistiendo. ¿Cómo nos reconstruimos sabiendo que hay un elemento que siempre va a compartir cualquier persona de izquierdas? Y lo has dicho de alguna manera, Noelia, que es que te duelan los otros, ¿no?, que tengas empatía por los otros, que no seas indiferente a la suerte de los otros. ¿Quién arranca? Yo, si quieres. Venga, Marga. No me está gustando el programa, fíjate, ¿no? Yo creo que, y me voy a pedir disculpas en primera persona, ¿no? Creo que estoy siendo demasiado agresiva cuando creo que favorecemos, en mi percepción, Juan Carlos, clarificar. Favoreciendo al enemigo cuando hagamos un debate tan disperso, yo creo que no muy bien planteado, y me acuso a mí misma sobre algo que a mí me parece muy importante, como son los conceptos y los valores de la izquierda, ¿no? Y también porque espero no dar la sensación de que estamos en organizaciones políticas que se enfrentan o que desprecian ese legado, ¿no?, que es básicamente lo que creo que tú acabas de hacer, ¿no?, que no comparto tampoco en absoluto. Me parecen cosas tan importantes como para discutirlas, que afectan la vida de millones de personas, y me parece un proyecto emancipador tan ilusionante que criticarlo desde la base, no sé, no lo comparto, no me parece que estamos haciendo en ese sentido. ¿No compartes los tres elementos que he dicho de no, que no lo comparto, es que a mí errores de gestión? Bueno, son dos cosas, ¿no? Es decir, primero, ¿a qué te estás refiriendo? Es decir, yo soy marxista y a mí me parece que hablar de todo el siglo XX y toda la izquierda en general me parece un minimalismo que no se corresponde con la realidad. Si estás hablando del socialismo real, hablemos del socialismo real. Si estás hablando de cómo se desarrolla la izquierda en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, hablamos también de eso si quieres, ¿no? Y además me parece un debate muy interesante, pero me gustaría más hablar incluso de la izquierda española, ¿no?, y de cómo desarrolló sus propias peculiaridades, porque forman parte de la concepción histórica de este pueblo, que es el que además tiene una memoria, un hilo, por supuesto, conductor, que hace que seamos lo que hoy somos, ¿no?, y que a mí me hace sentirme muy orgullosa de esa Segunda República, de Dolores Ibarruri o de Pepe Díaz, ¿no?, y que creo que forma parte de la construcción histórica que yo quiero hacer en el futuro de este país, y que no tiene que ver con lo que tú has dicho, con esos tres elementos, sinceramente, absolutamente nada que ver, porque creo que en este país hemos desarrollado, este pueblo y los trabajadores de este país, esa lucha de una manera muy determinada, ¿no? Y a mí me parece no heroica, me parece necesaria, y me parece que colocar la melancolía de fue una época histórica heroica, ellos, pero estar en un museo y estar en el pasado, me parece que es cercenar ese hilo histórico, y me parece un error garrafal a la hora de diseñar el futuro de nuestro país. Pero en cualquier caso, insisto, creo que no le hacemos un favor a los valores, a la izquierda y a la gente que eso lo representa,
lo que yo creo que estamos haciendo en este programa, que es, me parece, una crítica bastante poco seria, ¿no? Irene. Fíjate, decías, lo que comparte la gente de izquierdas es que le duelen los otros. ¿Cuántas veces, y esto es real como la vida misma, no habré visto yo en un desahucio o en una asamblea del movimiento en defensa de la vivienda digna gente a la que le han dolido mucho más los otros y que ha hecho muchos más por los otros parando un desahucio o haciendo un documento para entregar al juzgado y que decía yo soy de derechas? Y que te lo dicen abiertamente, yo soy de derechas o yo he sido de derechas hasta ahora, y que no solamente les duelen los otros, sino que se comprometen con el otro en ayudarle a que su vida sea un poco más digna y más justa. ¿Con esto estoy negando a la izquierda? ¿Con esto estoy, digamos, insultándola o pasando por encima de todos esos grandes luchadores? En absoluto. El mejor homenaje que creo que podemos hacerles a los revolucionarios, a los hombres y mujeres anónimos que han dado su vida por las libertades, por la democracia, por construir un mundo mejor y en nuestro país un país mejor, es no quedarse solamente en nombrarles aferrados a una etiqueta y defendiendo la etiqueta por encima del proyecto, sino poniéndonos a la tarea de construir eso. Eso creo que es el mejor homenaje que les podemos hacer y la forma más bonita que tenemos de decirles, hemos aprendido de vosotros, compañeros y compañeras, claro que hemos aprendido de vosotros, y por eso nos interesa construir pueblo y construir proyecto, más allá de que eso implique hablar más o menos del eje izquierda-derecha. Sí, yo, partiendo de lo de Irene, yo creo que la discusión esta de situar las etiquetas por encima de la realidad no lo planteamos ninguno. O sea, ninguno nos aferramos a las etiquetas en el actual momento, para nada. Entre otras cosas, porque tampoco sirve hacer esa revisión ultra rápida de la historia del movimiento obrero, donde, por ejemplo, Juan Carlos ha mezclado periodos históricos radicalmente diferentes. Hablar del tema de nacionalización en su grado extremo, al que lo desarrolló el estalinismo, con la planificación del precio de esta... Es un absurdo. Esto fue demostrado históricamente como una auténtica aberración, y junto a eso, sin embargo, se habla mucho de una historia de alguna forma oficial de la izquierda, del comunismo oficial, pero por ejemplo nos ha saltado sobre la mesa aportaciones, ya que hablamos de España, tan sustanciales como lo que ha significado el anarquismo, el anarcosindicalismo o programas tan históricamente antiguos y tan vitalmente vivos como el de la Comuna de París de 1871, que es parte de las cuestiones que estamos planteando para el cambio en la democracia existente. Entonces, o abordamos los temas realmente en profundidad desde un punto de vista histórico, o yo creo que se nos confunde. Yo creo que la discusión no es de etiquetas, yo creo que la discusión actual es muy concreta. La discusión actual es un 2015. Y un movimiento social que puede cambiar en estos momentos la situación del país y posiblemente de Europa. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. Y el reto no es la discusión de si tenemos que definirnos de izquierdas o arriba y abajo. El tema es otro. ¿Cuál es el programa de cambio en el cual está puesto en la calle, en sus rasgos fundamental, y cuál es nuestra capacidad de gestionar políticamente e institucionalmente el cambio? Yo creo que esos son los dos grandes retos que tenemos, y eso es a lo cual nos deberíamos abocar con todas las fuerzas para que eso sea posible, porque aquí lo que sí hay un riesgo es el riesgo de la frustración es superior al éxito de una mera ilusión. Entonces yo creo que la responsabilidad ante la cual nos situamos, por suerte, digo por suerte, es extraordinaria. Planteaba Noelia lo de confundir churras con merinas, con esa alegría que ella tiene. Bolivia no pueden hablar de socialismo y ha ganado Evo Morales, ¿no? Con el MAS. Que se llama Movimiento al Socialismo. Sí. En cambio, una buena parte de los indígenas no quieren saber nada del socialismo, porque la palabra socialismo ellos leen cosas que consideran que son contrarias a sus modos y a su manera de vivir, y por tanto dejan de lado esa etiqueta, dicen renunciamos a esa etiqueta, no tenemos ningún tipo de patriotismo de esa etiqueta. Sabemos lo que hay detrás, los que compartimos, pero vamos a otro tipo de discusión para poder sumar a más gente que va a estar de acuerdo en este tipo de cuestiones. Tengo la sensación de que el siglo XXI, y esto sí que lo plantearía también como profesor, se ha hecho más complejo, se ha hecho más mestizado, se ha hecho más entreverado. Es decir, que la clase obrera existe. Estaréis todos de acuerdo en que si mañana alguien pudiera convencer a todos los trabajadores de que no fuéramos a trabajar, el sistema se paralizaría.
pero creo que también estaréis de acuerdo conmigo en que nadie tiene la capacidad de representar a todos los trabajadores. La clase obrera ya no es representable, y como la clase obrera ya no es representable, hay profundas dificultades para un partido de la clase obrera, que eso creo que ha golpeado profundamente a lo que era uno de los elementos, lo has planteado tú, Roberto, uno de los elementos centrales de lo que eran los partidos de la izquierda. Y por eso os estoy insistiendo en que tengo la sensación de que si nos enredamos demasiado por cuestiones no sé si son sentimentales, biográficas, de partido, en mantener etiquetas que hay gente que no las va a entender, vamos a vernos incapacitados para construir las mayorías que, estoy convencido, los que estamos sentados en esta mesa queremos construir. Entonces no se trata tanto de un partido, de otro partido, sino en qué medida podemos acordar, no etiquetas, sino contenidos que nos permitan avanzar más allá. Era lo que intentaba poner encima de la mesa. Sí, pero lo haces de una manera que desde luego hace muy difícil la convergencia. O sea, tú dices que La Tuerca es un programa sin miedo y con memoria, ¿no?, cuando lo presentas. Pues yo creo que aquí lo que hacemos algunos de nosotros es un poco un acto de reivindicación de una memoria necesaria, de una tradición que comporta una narrativa muy poderosa, una mirada sobre el mundo y una trayectoria que se puede desentrañar y que puede estar al servicio de un proyecto nuevo. Pero además es que, yo insisto una vez más, o sea, por un lado está la historia del discurso y de cómo el discurso se acerca o se aleja de la realidad, y por otro lado está la historia de una serie de experiencias que es donde digo yo que has mezclado churras con merinas, porque ahora otra vez vuelves al ejemplo de Bolivia, donde los indígenas, claro, no tienen una memoria de nada. Es que aquí en España, si Podemos reivindica la necesidad de nada relacionado con el movimiento obrerista, con un pasado de izquierdas, en un sentido europeo, como tenemos nosotros aquí. Si nosotros aquí estamos hablando de recuperar lo nacional popular e ignoramos experiencias como por ejemplo la anarquista, pues a mí me cuesta, desde la perspectiva mía, que es la de alguien que milita y es activa en el campo de la historia y de la memoria, me cuesta darle sentido a este proyecto. Tiene más sentido para mí un proyecto nuevo cuando consigo vincularlo con cosas que identifico y reconozco. Sí, por razones biográficas, porque es que la política es la suma de muchas biografías que tienen que poder converger también, y de sensibilidades. Marga. No me gusta este debate, pero ¿sabes? Supongo que es por eso. Es decir, que yo nunca jamás he entendido la palabra de izquierda como una etiqueta. Entonces he descubierto cuál es mi problema contigo, es que yo nunca lo he concebido así. He descubierto por qué no estoy de acuerdo, porque es que jamás lo he concebido como una etiqueta. Entonces es un error mío de concepción, creo que no, pero vamos, que nunca lo he entendido como una etiqueta y lo acabo de descubrir. Esa es mi diferencia con vosotros. Y espero que este debate no sea de personas que yo os conozco, de hace años de militancia, años de calle, y de mucha calle, ¿no?, que no sea un elemento justificativo, también como tú has dicho, de cada una de las biografías. No pasa nada, no es una etiqueta ser de izquierdas, no hace falta pertenecer a un partido político que lo diga, como en mi caso, ¿no?, así de grande. Ni yo he entendido que quien no sea izquierdonía nos decía estupidez, por Dios, o sea, no se me ha ocurrido, ¿no? Pero lo que sí se me ocurre, y yo creo que tú empiezas a hablar, o sea, ahora creo yo, ¿no?, de algo que sí que me interesa más, que es decir, un partido de izquierdas, en la forma tradicional, en el sentido de la Europa occidental, surge como una representación de la clase trabajadora en su conflicto con el capital, a partir del siglo XIX, ¿no? A partir del siglo XX se puede complejizar, y es verdad que parte de crisis, en el sentido más griego del término, de confusión que pueda tener la izquierda ahora, obedece también a que esa clase trabajadora está absolutamente atomizada, ¿no?, y que no responde al modelo que antes, ¿cómo se organizaba? Pues con un partido político de izquierdas, un sindicato, ¿no? Hoy eso no es así. Yo desgraciadamente creo que estamos en una situación peor, en la que no solo acumulan menos gente y tenemos muchos más, sino que además, al estar muchísimo más fragmentados por la precariedad, por los mini-jobs, por la explotación laboral, tenemos menos herramientas como trabajadores para poder defendernos en este campo. Y por eso a mí me parecerá, y llámame burra, más importante que nunca insistir en este tema. Insistir en que cuando hay un 36% de trabajadores, de todos los que trabajamos en este país, aparte de 6 millones de parados, que cobran menos de 650 euros al mes, por ya no 40, 50 horas laborales, me parece central volver a discutir de eso. Y para volver a discutir de eso y decirle a esa persona que trabaja en un Zara o que trabaja en una cafetería poniendo cañas 12 horas, que tiene que organizarse, que solo no va a salir de la crisis, que esto no se sale solo con una ilusión, se sale con trabajo desde abajo y organizándose en el lugar de trabajo, necesito herramientas muy diversas y muy distintas. Y desde luego una de ellas, sin la menor de la duda, es la enorme carga teórica, utópica en el sentido de todo lo contrario a la distopía, ¿no? Es decir, a un proyecto emancipador que yo encardino como millones de personas con una izquierda.
no una etiqueta, es que significa tanto para mí la palabra izquierda, que mira, la palabra etiqueta a veces tan reduccionista, que es por eso yo creo por lo que no entiendo este debate, ¿no? Sí. Yo creo que también aquí estoy de acuerdo con Irene en que estamos, digamos, separando cuestiones que no son necesarias. Yo creo que tienes razón cuando has dicho, Marga, lo de que no hay que despreciar el legado, pero es que yo creo que no estamos despreciando el legado, lo que estamos haciendo es cuestionando el legado. Igual que sería malo despreciarlo, sería malo también no atreverse a cuestionarlo. Yo creo que hay cosas que hay que cuestionarlas del legado de la izquierda. Y creo que en ese sentido un punto fundamental es lo que ha planteado antes Irene, es decir, el hecho de la atención, es decir, el tener un oído muy fino es algo muy importante que la izquierda no ha desarrollado. Y en cuanto al riesgo de frustración, sí existe riesgo de frustración, y al hecho que decías tú de que la izquierda no es solo una etiqueta, pero es que existe por todos los lados. Y la izquierda, aunque no sea solo una etiqueta, que evidentemente no lo es para nadie que se toma las cosas en serio, pero también es una etiqueta y también se convierte en etiqueta. Y el riesgo de frustración también existe. Tú, por ejemplo, cuando decías antes el tema de que se puede catalizar muy fácil lo que es de izquierdas o no, porque se dice Syriza ya, uno está a favor, otros contra. Sí, pero a mí también me hubiese catalizado, por ejemplo, François Hollande, y hubiese dicho, esto también cataliza como izquierda, y resulta que es eso y es lo contrario, con lo cual, en ese momento, la propia palabra izquierda puede convertirse en una simple etiqueta, en el sentido de que Pedro Sánchez insiste y vuelve a insistir que es de izquierda. Os pido una opinión al respecto, Enrique. Para mí, lo que son de izquierdas no son las personas que pueden serlo, sino fundamentalmente las políticas. Y entonces, a las definiciones de Pedro Sánchez hay que pasarle por el filtro de si es una posición enfrentada al poder político, económico existente o no. Acaba de firmar con el presidente Rajoy evidentemente, un acuerdo que permite la cadena perpetua. Eso estamos muchísimos, miles de socialistas en contra, como mucha parte de la población. Entonces ya no es de izquierdas. Pero en ese punto concreto es evidente que no. Antes decías lo de Hollande. Es evidente que genera una ilusión y luego tiene una práctica política de la cual se rechaza. La definición de un partido no viene determinada ni por una política concreta, sino por muchos más factores, entre otros historia, raíces, ideología, dirección y política. Entonces, a mí me parece que la debacle política del PSOE tiene que ver con una debacle política de una ubicación totalmente ajena, en ese sentido, a los intereses que decía defender y a la sociedad que decía defender. Y esto es lo que provoca el hundimiento o el crack del Partido Socialista o la desaparición del PASOK en el caso griego. Yo creo que ante los hechos de la realidad hay que ser objetivo, y eso es así. Entonces yo lo que sí creo que es importante, que aquí no es una discusión del cuestionamiento del legado, que también, pero eso es una discusión en profundidad que podemos desarrollar. Yo me siento identificado con una parte del legado de izquierda y absolutamente contrario a otra parte de lo que la historia ha definido como izquierda. El problema es hoy, y vuelvo a lo mismo, tú, Juan Carlos, señalaste una línea de demarcación a nivel mundial y a nivel español. Yo creo que esa línea de demarcación es la que configura el cambio y el no cambio. Y yo creo que es alrededor de eso de lo que debemos discutir. La línea de demarcación del sometimiento al poder fáctico económico financiero, al control de las multinacionales, al empobrecimiento del planeta, a la vejación de los derechos, etc. Y yo creo que la inmensa mayoría de la población española y mundial va a estar por ese cambio, y que nosotros tenemos la responsabilidad de articular las condiciones políticas de ese cambio. Y eso evidentemente no pasa por el tema de las etiquetas. Y un último ejemplo, la encuesta del CIS de hace 2 días y el titular de un periódico de la derecha, o de la derecha, y un periódico y también de la derecha, el País, cuando dice, aunque el electorado o la intención de voto en relación a Podemos no se corresponde con sus políticas de extrema izquierda, ¿no? Entonces, la etiqueta está puesta. El que Podemos entre a la discusión, no somos de extrema izquierda, no somos de eso, me parece que no aporta nada. Lo que hay que decir, señores, lo que nosotros planteamos es estos cambios necesarios. Pero en eso coincidimos todos. Esa discusión sobre la etiqueta, yo opino que no aporta, sino quita valor añadido. Irene. Fíjate, decíais, es que la izquierda o la derecha no son etiquetas, para mí significan mucho, y para mí muchísimo. Precisamente por eso creo que el mejor favor que le puedo hacer a todo ese proyecto que para mí significa hablar
de izquierda, en mi caso, pero es que hay que pensar en que ese proyecto que para mí puede significar la izquierda, para que sea proyecto que se materialice y que se concrete, necesita de una gran mayoría social que esté dispuesta a construirlo. Entonces, me daría mucho miedo por el hecho de asumir que solo nombrándolo como izquierda ese proyecto va a ser tal, solo si lo nombro como izquierda ese proyecto se va a poder hacer, porque si no parece que estoy siendo una especie de traidora al verdadero valor de la izquierda. Creo que así flaco favor le hacemos, porque precisamente ese titular que demuestra que a la gente el eje extrema izquierda, extrema derecha, izquierda derecha, en este momento no le está siendo útil para pensar qué quiere hoy para su país y por qué proyecto está dispuesto a dar la vida. Y estamos en un momento en el que yo sí creo que es legítimo y muy adecuado hablar de ventana de oportunidad, en el que si nuestro pueblo no aprovecha este momento para cambiar, recuperar las instituciones y empezar a construir un país en el que las condiciones de vida mejoren y la vida merezca la pena ser vivida, vamos a tardar muchos años en volver a vivirlo. Entonces, prefiero hablar de ese proyecto, en eso coincido totalmente contigo, prefiero que hablemos de ese proyecto y que el debate central no sea si mi proyecto es más o menos de izquierdas, sino tenemos un proyecto de país compartido, hay una mayoría social, hay un pueblo dispuesto a transformarse en una mayoría política que cambie este país, ¿sí o no? Ese es el debate que yo creo que hay hoy. Tenemos casi que marcharnos. Me gustaría pediros conclusiones. Yo lo cuento siempre a mis alumnos, que el descerebrado príncipe de la Cenicienta tiene un zapatito de cristal y obliga a todas las ciudadanas del reino a que se lo calcen. Y como es su zapatito de cristal y a él le gusta y está encantado con él, le da igual que le apriete, que le esté grande. Cuenta con la inestimable colaboración de parte del pueblo, las hermanastras, una se corta el dedo gordo y otra el talón para que le encaje ese zapatito, o sea, se automutilan para que le encaje el zapatito. En una sociedad compleja donde cada uno queremos tener nuestro propio zapato, la solución no es simplificar, decir todos el mismo zapato, sino que la solución es complejizar. Bueno, tantos zapatos como gente. En ese sentido, la pregunta os la vuelvo a hacer. Si así es la sociedad, ¿no tendremos que reinventarnos las ideologías? ¿No tendremos que asumir de alguna manera que en el siglo XXI cuesta seguir arrastrando cuestiones del siglo XIX y que quizá tengamos, pese a el reto que significa atrevernos a empezar a repensar nuevas ideologías, y eso implica que las que nos fueron útiles y muy cercanas a nuestro corazón en el XIX y en el XX ya nos sirven? Conclusiones, Enrique. 3 cosas. 1, lo fundamental es convertir la mayoría social en mayoría política para cambiar la situación. Punto 2, yo creo que en la construcción de eso, el magma que se puede identificar como valores, principios, ideología de izquierda, va a ser un motor sustancial de ese proceso, sin ninguna exclusión, y nadie puede sentirse al margen por ninguna definición de eso. Tercero, la clave es construir un programa y una capacidad de ejecutarlo desde el punto de vista de gobierno. Noelia. No, yo estoy muy de acuerdo con Enrique. Lo que sí me parece es que hay que complejizar en lo común, y que lo común viene de la izquierda, y no reconocer eso como parte de algo necesario para seguir activos en esto de la política puede traernos decepciones muy importantes, pero además creo que no existen victorias absolutas, del mismo modo que no ha habido derrota de la izquierda históricamente hablando. Asumimos eso, que es otra metáfora política que ha inventado la derecha y que difunde y divulga interesadamente en momentos muy ricos y muy vivos como este que estamos viviendo. Ni la izquierda ha fracasado, ni Podemos lo va a petar, aunque parece. Vivamos en el momento de la historia con mayores desigualdades de nunca en la historia de la humanidad. Es que no es verdad eso tampoco es cierto, que vivimos en un momento de más desigualdades mesurables desde una perspectiva muy concreta. O sea, veníamos en los años 90 a creer que no había desigualdades, pero había un mundo aquí opulento y rico que basaba su opulencia, su riqueza extrema, insultante, en el expolio de otro mundo, excluido no sé, te totalmente. estoy entendiendo, nunca los que tienen más han tenido más y nunca ha habido tantos. Pero esa es una medición medición que estamos haciendo nosotros ahora porque necesitamos. ¿No te parece relevante? Me parece muy relevante, Juan Carlos. Lo que me parece es que no podemos reducir la historia del último siglo a esto que me estás contando. O sea, hemos
hemos llegado a las costas despreciables de la Gran Depresión. No, antes de esto hemos pasado por muchas otras cosas. Y lo que yo siento es que si se cercena la memoria de lo que ha sucedido, y entre lo que ha sucedido importa y cuenta mucho la izquierda y lo que ha aportado, no vamos a entender qué vamos a hacer con lo que tenemos enfrente. Eso es lo que me parece. Marga. Qué daño ha hecho la posmodernidad, ¿eh? O sea, de verdad, qué daño ha hecho. Y lo digo con una preocupación enorme, ¿no? Es decir, a mí me parece que en un momento como este, en este país, o sea, con una crisis económica brutal, van a hacer falta muchas manos, muchas alianzas, muchos acuerdos para poder sacar a este país de esta situación, ¿no? Y para poder sacarlo, para que la mayoría social trabajadora y las clases populares sean las que realmente puedan tener en sus manos el dominio de sus vidas y cambiar el sentido que estamos viviendo. Ahora bien, yo creo que para que eso sea real, la idea de el mundo empieza conmigo o una nueva ideología sin un sustento de lo que yo creo que ha sido uno de los mayores aportes de la historia de la filosofía y la humanidad, que es el pensamiento político de izquierdas, me parecería un error histórico y me parecería un error estratégico que yo por lo menos no voy a compartir. Muchas gracias. Roberto. De acuerdo con las posturas anteriores, creo que hay bastante razón en lo que dice Marga, pero creo que no es comprensivo de toda la razón y de toda la lógica. Creo que la posmodernidad ha hecho su daño, igual que la modernidad ha hecho su daño, y todo lo que sucede hace su daño. Es decir, lo que realmente le hace daño al ser humano, yo creo, y estoy de acuerdo con el planteamiento que tú hacías al final, es digamos, el no cuestionarse las cosas, es el vivir en una zona de seguridad, en una zona de confort. Y creo que la izquierda, si es algo, tiene que ser algo que se cuestione a sí misma y se reinvente cada día desde una postura de sinceridad. Y si no es eso, y si cualquier reinventarse o cualquier cuestionarse se considera como que estamos abandonando el barco, yo creo que vamos mal. Es decir, hay que reinventarse todos los días y hay que cuestionarlo todo, lo cual no significa echar por la borda cada día todo lo que se hizo hasta el día anterior. Irene. Yo, desde que empecé a participar en política, que fue antes de Podemos, estoy por una cosa muy clara, es que celebro la vida y quiero una vida digna para mí, para mi gente y para mi pueblo. Y creo que, como decía Juan Carlos al principio, el poder no le teme a la izquierda, le teme a un pueblo organizado que es capaz de construir un país para vivir bien, para vivir feliz y para tener una vida digna y decente. Y creo que es eso lo más importante y lo que nos tiene que movilizar siempre para construir este proyecto de país que ahora sí tenemos la oportunidad de hacer. Pues hemos llegado al final del debate. Yo estoy convencido de que lo mejor que tenemos en el mundo se lo debemos a la gente que se ha enfrentado siempre al poder, donde estuviera ese poder. Y porque significa mucho, estoy convencido de que tenemos que hacer un análisis implacable de lo que ha significado la izquierda, puesto que ha sido responsable de buena parte de lo mejor que tienen nuestras sociedades. Pero una vez que asumimos toda esa parte radicalmente positiva, tengo que seguir insistiendo en que hay tres lecturas que tenemos pendientes. Una es entender que la izquierda ha tenido errores de concepto en su desarrollo histórico, que la izquierda ha tenido desarrollos de gestión en su práctica concreta, y que la izquierda, y ahí es donde tenemos que hacernos mucho más fuertes, ha sido derrotada. Y tenemos que preguntarnos si la parte de derrota que le ha dejado al individualismo consumista neoliberal casi la alfombra roja brindada, no tiene mucho que ver con no haber asumido los errores en nuestra gestión y los errores en nuestra concepción. Sócrates, decían los que le conocieron, no simpatizaba con lo que sería la izquierda de su época, pero se atrevió a sostener que solo sabía que no sabía nada, pura duda y muy humilde. Y la humildad estoy convencido de que es uno de los principales elementos para empezar a hablar de la izquierda. Como todas las semanas, aquí en La Tuerca hemos tenido un debate bien profundo, un debate que es muy difícil que lo podamos tener en cualquier otro lugar. La Tuerca, ya saben, la única tertulia sin miedo y con memoria, y como cada jueves nos despedimos con nuestra tuerca rap, Poeta muerta, en homenaje a Patricia Eras, y canta Guillermo Camacho. Hasta la semana que viene.
Mentiras y mentiras como siempre. Verdades duelen, quienes son los delincuentes, los que dan la paliza o el pobre que se defiende. Pero claro, si es en grupo somos todos muy valientes. Poeta muerta, quedarás en el recuerdo. Ciudad morta, herida abierta, lucha cuerpo a cuerpo. Lo justo es que aquí se hable de justicia, mas la mierda no interesa en las noticias, eso me desquicia. En serio me preocupa, nos miran con lupa. Si interfieres en mi libertad, ¿quiénes ocupa? Cambio de ruta, mas no callarán las bocas. Unos se lavan las manos, a otros se las dejan rotas. Comportamientos que se visten de cinismo, porque aquí cambian los cargos, pero son siempre los mismos. Las cosas pasan y no es ningún espejismo. Todavía sigo hablando de racismo. Cambia el mecanismo para cambiar el sistema desde dentro. Porque el pueblo es invencible si se junta. Porque Patricia ahora está en el sentimiento y es por ella que nosotros nos hacemos las preguntas. Abre los ojos y respira la ciudad. Olvida todo, solo tú y tu libertad. Aquí buscamos la verdad y la quieren dejar de lado, pero un pájaro libre no puede ser enjaulado. Pruebas inventadas, las manos atadas. ¿En quién confiar si la justicia está comprada? Culpa nuestra por creer en cuentos de hadas. El sistema te condena y tú no puedes hacer nada. Falta de ética, casualidad fatídica. La estética, culpable en una sociedad atípica, patética, que solo intenta corregirte. La tortura de inocentes, ¿de qué sirve? No puedes rendirte como nunca se rindieron familiares. Por la lucha equitativa, aquí todos somos iguales. Al fin y al cabo tan solo somos mortales. En palacios sometidos en portales. Cambia el mecanismo para cambiar el sistema desde dentro. Porque el pueblo es invencible si se junta. Porque Patricia ahora está en el sentimiento y es por ella que nosotros nos hacemos las preguntas.